Estamos aquí en Pulso Laboral, vamos a conversar con Edson Espinosa, él es secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. La empresa Chouxin es una subsidiaria de Shougang en Marcona. Tiene 500 trabajadores en promedio. Los trabajadores que se sienten abusados, que se sienten desatendidos, ya que hay un pliego de reclamos del 2024 que no se ha atendido justamente, han iniciado el 14 de diciembre una huelga indefinida. En apariencia, esto habría motivado cartas de despidos a varios trabajadores, fundamentalmente a dirigentes. Y ojo que la huelga es legal, o sea, cuenta con la venia del Ministerio de Trabajo. Edson, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? En principio reciban un saludo fraterno a nombre de la gloriosa Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, y por su intermedio saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de todo nuestro querido Perú. Es un gusto conversar con usted, Edson. Cuéntenos, ¿qué está pasando con esta empresa y los trabajadores, con Chouxin? Bueno, lo que viene sucediendo, no solo en el Perú, en especial en Marcona, empresas de capitales chinos, ¿no es cierto?, de grupo empresarial Shougang, básicamente, pretende desconocer todos los derechos que están regulados en el ordenamiento jurídico. Actualmente, nuestros compañeros, la base afiliada del sindicato de Chouxin, está ejerciendo una huelga que ha sido declarada legal, ¿no es cierto?, que ha sido en primera y en segunda instancia. La Autoridad Administrativa de Trabajo de Ica declaró procedente, y en términos legales, pues, esta huelga se tendría quedaría expedita para que pueda ejercer el derecho como corresponde el trabajador. Esta huelga, digamos que cuenta con la venia del sector trabajo, se inició el 14 de diciembre. ¿Cuál fue la causa, el motivo, la razón? Básicamente, el sindicato de trabajadores de Chouxin venían negociando el pliego de reclamos, ¿no es cierto?, solicitando mejoras económicas, condiciones de salud y de trabajo. Frente a la negativa del grupo empresarial chino, Chouxin, de no atender estas demandas, finalmente los trabajadores tomaron la decisión de iniciar la huelga como corresponde. Estamos a más de 20 días de huelga sin que la empresa se siente a negociar y a solucionar el pliego petitorio, que es básicamente un derecho fundamental de los trabajadores, que son básicamente los generadores de la riqueza, de los minerales que extrae la empresa Chouxin, como es hierro, zinc, cobre y plomo. Muy bien, entonces era, digamos, una negociación colectiva que se presentó del 2024 y que fue desatendido por el sector de la empresa. Así es, estimado Rodolfo, la empresa ha hecho caso omiso al reclamo de los trabajadores. Consideramos que es un reclamo justo, y lo que es más grave aún, en primera y en segunda instancia, la Autoridad de Trabajo de Ica declaró procedente la huelga presentada por nuestros compañeros del sindicato de Chouxin. Eso yo lo entiendo, pero quería que nos contara qué pasó con esa negociación colectiva, por qué esa desatención, porque entiendo que hay incluso escalas o niveles, se sientan a negociar, si es que no quieren hay una suerte de arbitraje, de conciliación, después reuniones extraprocesos. ¿Qué pasó con todo eso? Sí, en realidad lo que hemos podido seguir de cerca y evidenciar es la falta de voluntad de la empresa Chouxin de querer solucionar el pliego petitorio, de querer reconocer el esfuerzo de los trabajadores, considerando que en la actualidad y en los siguientes años vamos a estar en una época de bonanza respecto al precio de los metales en el mercado internacional, los commodities en el mercado internacional. No es que la empresa, digamos, ha negociado y los trabajadores no están de acuerdo y entonces ahí hay una incompatibilidad, sino que sencillamente no han atendido el pliego de reclamo. Así es, estimado Rodolfo, no han atendido ni lo quieren atender, y lo que es más grave aún, valga la redundancia, ya actualmente tenemos 8 cartas de despido básicamente a nuestros compañeros dirigentes y más de 34 cartas de preaviso de despido a los trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga. Usted dice que eso es lo más grave, y yo pienso que lo más grave es, digamos,
cómo las leyes atan de manos al sector trabajo, que es la representante del Estado, que es la que debe defender los intereses de los trabajadores. O sea, el Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de cuadrar, si cabe el término, a la empresa y decirle, oye, negocia con los trabajadores. Aquí hay un pliego de reclamos o una negociación colectiva que está amparada por la ley. Es correcto, estimado Rodolfo. Estas autoridades, o en este caso este empresariado de capital chino, desconoce las resoluciones administrativas, ¿no es cierto? Haciendo caso omiso al mandato de las autoridades peruanas. Simplemente no quieren reconocer el ejercicio del derecho de huelga, no quieren reconocer el esfuerzo de los trabajadores y están empezando a despedir no solo a dirigentes, sino que también están en ese camino los compañeros que ya les han cursado las cartas de preaviso de despido. ¿De cuántos trabajadores? Le entendí que son 8 cartas de despido. Sí, 8 cartas de despido, básicamente de nuestros compañeros dirigentes, y 34 cartas de preaviso de despido para los compañeros que están ejerciendo su derecho a huelga. ¿Cuál es el argumento según esas cartas de despido? Sí, básicamente es que están incumpliendo lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo, las faltas injustificadas. Consideramos que son planteamientos totalmente subjetivos. Es evidente que es por la huelga. Es evidente que es por la huelga, ¿no? Aún cuando es legal. Tratando de maquillar un despido encubierto, ¿no es cierto? Aún cuando es legal, ¿no es cierto? Y que ha sido, es más, en tercera instancia ha sido confirmado, ¿no es cierto? Y consentido por la Dirección General de Trabajo. Ya fue elevado el caso a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo acá en Lima, y el Ministerio de Trabajo también ha emitido una resolución, ¿no es cierto?, respecto al recurso de revisión que ha presentado la empresa Shouxin, dándole la razón a los trabajadores, conociendo de que es su derecho y esta huelga es legal. Ahora, estas cartas de despido y pre-despido, digamos, ¿cómo se enfrenta el Estado? ¿Qué caminos tiene para evitar esta situación? Bueno, en realidad lo que tendría que hacer el Estado por intermedio del Ministerio de Trabajo, de una vez citar a las partes, ¿no es cierto?, sentar a la empresa Shouxin y solicitar que se ponga derecho y finalmente pueda solucionar este conflicto. Hay muchos medios, como por ejemplo el arbitraje obligatorio, hay muchos medios, podrían utilizar algunos argumentos legales, pero falta mucho la voluntad de este empresariado de capital chino. Esto todavía no está judicializado, pero entiendo que ya la justicia en situaciones como esta finalmente repone a los trabajadores. Claro que sí, es nuestro derecho. Consideramos que estos argumentos totalmente subjetivos, reitero, en algún momento van a llegar a la vía judicial y esperemos pues que los jueces puedan emitir una sentencia a favor de los trabajadores, ¿no? Y es más, la autoridad exhortar desde aquí, por intermedio de ustedes, que la autoridad de trabajo cumpla el rol tuitivo que establece la norma, velar por la parte más débil, y lo dice uno de los principios del derecho, ¿no?, el indubio pro operario. ¿Los trabajadores son más o menos 500? ¿Todos están, digamos, unidos o solamente es un sindicato y hay otro que no? En realidad son más de 150 trabajadores que están dentro del ámbito del sindicato, que están ejerciendo el derecho de la huelga, ¿no? ¿Hay otros sindicatos? Sí, hay otros sindicatos que probablemente no desconocemos ese tema, pero sí nuestra base afiliada a la gloriosa federación está ejerciendo su derecho y son más de 150 trabajadores que están siendo seriamente afectados. ¿Quién es el máximo dirigente de ese sindicato? Actualmente el compañero Kenny está en la localidad de Marcona, están viendo eso. Sí, están en la localidad de Marcona, sí. Él es uno correcto. De los que tiene Así es. Sí. Un segundo problema también, estimado Rodolfo, es que la empresa Shouxin estaría aplicando prácticas antisindicales, ¿no es cierto?, aplicando el esquirolaje, es decir, estarían suplantando puestos de trabajo de los trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga, con trabajadores de empresas especializadas o de terceros. Eso es ilegal. Eso es ilegal, correcto. Ya nosotros hemos solicitado la intervención de las autoridades de la SUNAFIL y adicional a ello, los trabajadores que no están considerados dentro del ámbito los están haciendo laborar en jornadas excesivas, ¿no es cierto? Y bueno, esto de verdad desnaturaliza el ejercicio del derecho a la huelga.
Ese es el gran problema que venimos atravesando, y desde la Federación el total respaldo a nuestros hermanos del sindicato de Chaucín. Muy bien. ¿El sindicato de Chaucín frente a esto van a mantenerse en huelga? ¿Están pensando o considerando suspenderla o levantarla? No, en absoluto. Los trabajadores están articulando no solo con la Federación Nacional como ente representativo, también estamos viendo la manera de articular con la población en general, considerando de que Marcona se ha convertido en una colonia china, y eso no es posible. Tenemos que romper esos paradigmas, desde aquí exhortar a la comunidad de Marcona, a toda la comunidad en general, para apoyar en la defensa de los derechos de nuestros hermanos mineros del sindicato de Chaucín. A propósito de esos paradigmas, ocurre en varios casos, no sé si en el caso de Chaucín, los interlocutores de la empresa con los trabajadores, ¿son chinos o son peruanos? Son chinos. Son chinos. Y ellos... Como lo que viene pasando también en Shogan, ¿no? Entonces, sí, y bueno, ellos creen de que en el Perú no existen leyes, no existen obligaciones que están reguladas en el ordenamiento jurídico, y creo que eso se tiene que cambiar. Pero para cambiar ello tenemos que seguir trabajando, unir fuerzas, trabajadores, comunidad en general, para poder decirle a este capital o a este empresariado chino que aquí se tienen que respetar los derechos de los trabajadores. Ha generado mucha expectativa, por ejemplo, la inauguración del puerto de Chancay, y el camino que siguen nuestros hermanos que laboran seguramente en el puerto es el mismo, porque esta política antilaboral y antisindical no es de ahora, data de muchos años atrás, y conocemos de cerca pues el trato también que ha venido dando la empresa Shogan, ¿no es cierto? Chaucín, ¿a qué rubro se dedica? ¿Igual que Shogan? Sí, ellos producen hierro, zinc, cobre y plomo, ¿no es cierto? Y en la actualidad, pues, el cobre está en un alza considerable, el hierro ni qué decir, o sea, no hay ningún sustento para desatender el pliego petitorio de los trabajadores del sindicato de Chaucín. Ningún sustento. A propósito de la negociación colectiva, ¿usted sabe o conoce más o menos qué cosa es lo que reclaman respecto de remuneraciones? De manera general son las mejoras en condiciones económicas, condiciones de trabajo y de salud, básicamente, ¿no? Considerando de que los compañeros o los trabajadores del sector estamos expuestos a riesgos disergonómicos, a condiciones extremas, ¿no? Y al término de nuestra vida laboral, nosotros adquirimos enfermedades irreversibles en el tiempo que son dañinas para nuestra salud. Muy bien. Edson, una reflexión final al concluir la entrevista respecto del tema, por favor. Bueno, como una reflexión, desde aquí, hacer un llamado al ministro de Trabajo, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que cursen sus mejores oficios a esta empresa de capital chino para que se ponga derecho y finalmente se pueda llegar a un buen puerto respecto a este conflicto que ha generado toda una controversia y se ha vulnerado muchos derechos de nuestros hermanos del sindicato de Chaucín. Un saludo de nuestra gloriosa Federación Minera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. A Edson Espinosa, vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.